Bueno, compañero Ricardo, ¿estás por ahí? Estás silenciado, compañero, ¿eh? Perdón, yo saludé y estaba silenciado. ¿Cómo andas, compañero? Buenas noches a todos, compañeros. Darío, lamento mucho su pérdida. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, compañero Ricardo, le damos la bienvenida al... Gracias. Roberto, me parece que la gente de Paraguay estaba intentando entrar, me parece. Me pasaron un mensaje de voz, no sé. No llegué a verlo el mensaje. Bien, acá... Me parece, mandó un mensaje de voz y no sé si lo están consiguiendo entrar o no sé. O no va a poder entrar de repente. Me dijo que hoy se comunicó conmigo recién y que se iba a conectar, que iba a estar hasta las 9 como máximo porque tenía otra reunión o algo así. Ah, bueno. Sí, está bien. Bueno, bienvenidos todos al octavo encuentro de Doctrina para Todos, valga la redundancia. Hoy tocamos el tema de la organización de la economía y les recuerdo que esto es un proyecto que estamos llevando adelante junto a las bases peronistas, que es el grupo de Facebook del compañero Ricardo Boglino y la agrupación 17 de octubre a la cual pertenecemos del Bolsón, ¿no? Esto está saliendo a través de Google Meet y de Facebook Live y después se va a subir, como todos los encuentros, a YouTube y a ebooks para que todos podamos acceder a estas charlas de doctrina con mate de por medio, como lo estamos haciendo acá. Estamos ahí creo que entró el compañero. Así que bueno, compañero Ricardo, cuando gustes, adelante. Le quería hacer una pregunta. ¿Nos da para transmitir por YouTube? Porque tenemos un canal en YouTube que publicamos siempre los días martes alguna cosa grabada, ¿no? Sería interesante de repente comenzar a salir por
por YouTube, por el canal de YouTube. No sé, si a usted le parece, Sí. después lo conversamos. Podemos averiguar bien. Yo había averiguado y hay una cuestión con la cantidad de seguidores, me parece. Tenemos 200 y pocos en el canal. No, pero lo averiguo bien en la semana y nos comunicamos, fíjese. ¿le parece? Sí, porque ahí podemos ir subiendo las charlas antiguas y ir con las nuevas también, ¿no? Excelente. Transmitiendo por ahí y damos manija por otros medios. Excelente, por sí, sí. las páginas, por todos lados. Sí, Ahí, cómo no. Porque en las páginas hay más de 15.000 personas, las páginas que tenemos, así que las bases peronistas. No el grupo, las 2 páginas que hay de las bases peronistas. Bueno, sí, en la semana lo vamos viendo, ¿le parece? Sí, sería interesante. Bueno, vea, había 2 temas que queríamos tocar, pero creo que vamos a tocar solo uno, que es la organización de la economía. El otro tema, que es un tema que continúa y tiene relación con este tema, se llama El justicialismo, filosofía, doctrina, teoría y realización. Entonces, ese otro tema, voy a tocarlo hoy, los 2 juntos, en función que es un tema bastante es amplio en texto, y además vamos a tener que recurrir a nuestro curso básico aquí, recordar algunas cosas del curso básico, porque habla sobre justicialismo peronista y peronismo justicialista. Excelente. ¿Se acuerda que habíamos hablado esa diferencia? Entonces habrá que explicar un poco para los compañeros que no estuvieron en el curso, y explicar un poquito eso para que se entienda, porque yo se va a entender medio torcido. Excelente. Vamos a tener ahí, que darle... de paso, le cuento que ahí ya un par de compañeros con los cuales estamos juntando el dinero para comprar los 2 tomos que usted tiene ahí para la venta. Ya estamos tomos? llegando, así que nos vamos, creo que ya en un par de semanas vamos a poder contar con los libros. No, el caso del curso básico que está disponible, Sí. impreso, y habla Perón de conceptos sociales y económicos, conceptos económicos y conceptos culturales. Exactamente. Esos 2 libros están disponibles. Este aquí, que estoy leyendo ahora, no está disponible todavía porque es un libro que fue para casi 400 páginas. Entonces decidí dividirlo en 2. Dividirlo en 2 porque 2 tomos, porque si no va a quedar muy grande. Y yo estoy trabajando ahora en el segundo tomo también de otro, que es de discursos de 1944, va desde enero a diciembre de 1944, todos discursos en forma cronológica, también de General Perón. Y quiero leer un pedacito de uno de esos discursos que me pareció muy interesante, antes de comenzar, Adelante, si me parece, ¿no? Antes de comenzar. Este discurso fue, me parece, con los ferroviarios, que el general Perón lo pronuncia, y a ver la fecha justa, que yo tengo acá los originales. Esto fue ante el pueblo de Junín, provincia de Buenos Aires, el 15 de octubre de 1944, ¿correcto? Estoy consultando aquí original. Bueno, vamos a leer un poquito esto porque tiene que ver un tanto con lo que hoy vivimos también los argentinos, ¿no? Que es, por eso es tan importante, siempre digo, leer y consultar y comprender nuestro pasado, digamos, específicamente en el tema del peronismo. Porque eso nos va a permitir crear, porque sabemos que tenemos que ser creativos, crear encima de la experiencia. Excelente. O sea, utilizar aquellos conocimientos, no es decir, acá está la fórmula, vamos a aplicarla así, porque no va a funcionar. No va a funcionar. No es Pero repetir, sino comprender. ¿No? Comprender cómo se resolvió una cosa en función histórica, cómo actuaron los agentes, los protagonistas de ese teatro de operaciones, y en función de eso aplicarlo y adaptarlo, pero no adaptarlo en ese ayorneamiento marxista que existe por ahí, que mucha gente habla de actualizar el peronismo sin conocimiento histórico. Ahí es difícil. Claro. Ahí actualizar algo que no conoce. Sí, en realidad eso es un vaciamiento ideológico que se está llevando adelante. Bueno, claro. Pero hay gente que dice, no, hay que actualizar el peronismo, que no se puede aplicar cosas no se puede aplicar cosas del 44 hoy, pero sí se tienen que tener los conocimientos. Si se lo quiere actualizar, obviamente la obra tiene que ser actualizada, el general lo decía, pero hay que hacerlo con conocimiento. Sin conocimiento no se puede actualizar. La misma cosa que yo quisiera actualizar, digamos, de conceptos de ingeniería. Tal vez la ingeniería muda. Yo tengo un amigo que es ingeniero en estructuras y me dice, no, las cosas mudan, cambian,
pero yo no tengo esa capacidad Claro. para contribuir, ¿eh? Entonces no vamos a hablar pavadas. Bueno, voy a leer un pedacito de este discurso que fue en Junín, en la provincia de Buenos Aires. El general Perón, en una de las partes, dice: la exaltación de los principios no es precisamente lo sublime de los principios, sino su cumplimiento. Pueblo sobre el que se suceden gobiernos productos del engaño es pueblo que carece de libertad. La libertad presupone honradez y justicia. Por eso afirmo que vivimos una nueva era en la vida de la nación, que afirmará principios morales de convivencia que habían sido olvidados en perjuicio del pueblo. El gobierno honrado del pueblo comporta poseer un origen limpio. Implica, asimismo, el deber de realizar con organismos adecuados todo cuanto es menester al libre ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución Nacional, creados para lograr el bienestar general. ¿Vivía el país un régimen semejante? ¿Existía libertad para elegir gobierno? ¿Se acuerdan que hablamos en un momento que teníamos la libertad pero no elegíamos? Sí, sí, totalmente. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? El Bueno, encuentro anterior, si mal no recuerdo, o el anterior. creo que fue, sí, pues se habló sobre ese tema. ¿Había organismos apropiados para satisfacer las necesidades de un Estado moderno? ¿Se realizaba la justicia social? Todo el país puede responder a un solo grito a estas preguntas que me formulo desde lo más profundo de mi conciencia de ciudadano. Todo había sido falseado: la libertad, la ciudadanía, la función directriz, la justicia y la moral. Como consecuencia de ello, nuestro pueblo estaba al borde de perder sus fuerzas más ponderables, la esperanza y la fe. La más oscura y venal de las oligarquías en el poder del Estado había montado una máquina electoral que dio al pueblo el derecho de votar, pero jamás el de elegir sus gobernantes. ¿Se acuerda de eso? Como si ello fuera poco, llegó el repartirse las ganancias con los caciques, aparentemente de la oposición. Se ha pretendido hacer creer al pueblo que esa logia funesta de demagogos representaba la clase dirigente del país, su élite, y que, como tal, estaba formada por sabios, por ricos y por buenos. Hay que observar que los sabios rara vez han sido ricos y los ricos rara vez han sido buenos. Sin olvidar que ni sabios ni buenos han encontrado un lugar entre los políticos criollos. Eso en 1944. Por eso es importante comprender esto, que no es nuevo. Esto no es nuevo. Nosotros realizamos leal y sinceramente una política social encaminada a dar al trabajador un lugar humano en la sociedad. Lo tratamos como hermano y como argentino. Ellos dicen que somos demagogos. Demagogia han hecho ellos, verdaderos enemigos de la democracia, que en vez de dignificar el trabajo, humanizar el capital y elevar material y moralmente al pueblo, se dedicaron a adularlo, exaltando las malas pasiones, fermentando el espíritu de indisciplina social y contribuyendo a falsear y extraviar la noción de la cosa pública, indispensable para la obra ciudadana en toda democracia. Esa política inferior ha enfermado al país de caciques y señores. Es menester que surjan ya hombres sencillos y sinceros, con ardientes deseos
y firme decisión de trabajar lealmente para el bien común de los argentinos. Ellos barrerán los verdaderos demagogos con empaques de señor, que han sido los industrializadores de la política, en la que a menudo han logrado lo único que poseen, una riqueza mala vida. El eminente profesor y jurisconsulto, doctor Bielsa, al referirse a ese espécimen político que llama el cacique en la función pública, dice: pan y circo es hoy, como en las postrimerías de la República Romana, lo que se le da al pueblo, aunque con menos generosidad. Quinielas, fuente de abundante coima oficial. Prostitución, que también da pitanza. Y en las fiestas de alcohol, cava y monte. Y ellos dicen, para detener nuestra política social, que hacemos demagogia con las masas obreras. Eso es parte del discurso que está impecable. Sin desperdicio. Pero cuando lo leí, lo estaba leyendo hoy, realmente puso la piel de gallina porque, bueno, compañero, es fundamental que diga. ¿Cabe la posibilidad de que nos envíes, aunque sea la fotito del discurso ese, la imagen del texto, de esa parte por lo menos? Puedo mandar el... Bueno, voy a hacer una cosa, voy a mandar para los compañeros, porque ese discurso es parte de todo el libro. Voy a salvar cuando termine, o estoy terminando de revisar. Cuando termine, creo que esta semana termino, lo voy a mandar una parte de ese discurso, lo voy a mandar entero, o en PDF para que lo lean. El discurso, esto es una parte del discurso. No, porque le saqué una copia. Realmente es emocionante la claridad conceptual, pero aparte la actualidad que tiene el planteo, el posicionamiento ideológico ante la realidad, ¿no? Que increíble. Lo que pasa es que estamos patinando siempre en el mismo lugar. Claro. Lo que pasa es que cambia el barro, pero continuamos patinando. El barro siempre cambia, pero estamos patinando siempre en el mismo lugar. Por eso el tema que estamos como estamos. Por eso es importantísimo conocer el pasado. Conocer el pasado es importantísimo. Bueno, vamos a ver entonces entrar hoy en materia con organización de la economía. ¿Algún compañero dijo algo? Dijo algo sobre... A ver, ahí en el chat hay algo, ahí me fijo, ¿eh? Sí, ahí el compañero Darío quiere hacer un aporte. Adelante, compañero. Muchas gracias, Tino. Sí, un poco acompañando, acá había encontrado un texto también similar a lo que decía el compañero Ricardo, si lo puedo leer. Dice, esa evolución está marcando, no solo aquí, sino en el mundo entero, una nueva etapa. Desde que el hombre comenzó a tener sentido como habitante de la Tierra, todas las evoluciones se han hecho hacia integraciones mayores. Siendo el hombre aislado, la primera fue la familia. A continuación vino el clan, la unión de varias familias. Después vino la tribu, reunión mayor. Luego vino el estado primitivo. Más tarde la ciudad y después el feudal. Luego vino la nacionalidad y las naciones. Ahora vienen los continentes integrados. Y es muy probable que siguiendo esta escala de evoluciones lleguemos pronto al universalismo, es decir, a la integración total de los habitantes de la Tierra. Nosotros los hombres creemos ser los que hemos hecho evolucionar al mundo y a la humanidad. Estamos equivocados. Hay un determinismo histórico, un fatalismo histórico, que es quien actúa subterráneamente, con fuerzas invisibles, empujando esa evolución. Los hombres la vamos colocando arriba y periféricamente un sistema para acompañar esa evolución. Eso es lo que podemos hacer. La Edad Media se caracterizó por un sistema, el feudalismo. La Edad Moderna ha tenido su sistema, el neoliberalismo capitalista. El continentalismo se está caracterizando por un cambio total de las estructuras y de los sistemas hacia un fundo contenido social. Ahora, los pueblos, a través de los mismos medios que la ciencia y la técnica han puesto en sus manos, se han esclarecido. Hoy el paisano que vive en la Patagonia y que no ve a nadie por un mes o dos, con su radio de transmisores
en la oreja, escucha lo que pasa en el mundo. Todo ese proceso que se realiza a través de los medios de difusión masiva y de los medios técnicos modernos han permitido el esclarecimiento de los pueblos. Como dirían nuestros muchachos, han avivado a todo el mundo. Esto un poco acompañando lo que decía este compañero de lo moderno, ¿no? De lo que se iba modernizando, y justamente acá lo aclara con el tema del gaucho, ¿no? El gaucho, así de lo alejado, ¿no? Tiene la posibilidad de comunicarse. Sí, el general Perón habló sobre eso en muchísimas oportunidades. Que el hombre no hace la historia, sino que vamos montados en la historia, decía. No la hace el hombre va montado. Por eso, participemos o no participemos, el día amanece y también atardece, o sea, se va el día pasa las 24 horas. Si trabajemos, estemos todo el día en la cama. Entonces, quiere decir que nosotros no hacemos, sino nosotros participamos. Ahí el compañero Lucho comenta: exacto, compañero, familia, tribu, estado es el orden lógico. Por eso al destruir la familia buscan destronar a todo el resto. Claro. Y le digo más, hay un libro muy interesante que antes de fallecer, Jacques-Marie de Maillet, no sé si alguien lo conoce, los compañeros, Jacques-Marie de Maillet, bueno, me pasó los originales de unos libros que él ha publicado, que es un sociólogo francés, argentino-francés, hizo parte de la Escuela Superior Peronista. Yo tenía contacto con él indirectamente y con el hijo directamente, Xavier de Maillet. Y justamente me pasó, y tengo esos libros que uno se llama El Estado Comunitario. Si lo ponen en internet, en Mercado Libre, aparece el libro impreso. Fue impreso en los años 50, ese libro. Muy interesante. Yo estoy pensando en republicarlo, no sé ahora, pero tengo muchas cosas para publicar, pero pienso republicarlo. Fue impresa en forma física ese libro porque es fundamental. Se llama El Estado Comunitario. Cuando lo vi por primera vez el libro, dije: esto tiene algo que ver con el comunismo, y absolutamente nada que ver, porque Jacques-Marie de Maillet viene de una extracción del palo nacional francés, del nacionalismo francés. Y bueno, es excelente, explica cómo funciona el Estado, cómo funciona la sociedad, la comunidad, etcétera. Es imperdible. Perdón, Ricardo y compañeros Pino, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Ahí para los dos, para Tino y para Ricardo. ¿Hubiera sido el mismo el gobierno de Perón sin Evita? ¿Hubiese sido la misma la historia? ¿Hubiesen sido mismos los planes quinquenales, la importancia del gobierno y todos los logros que se hubiese hecho? Porque convengamos que cuando ya, bueno, está bien, más allá que el contexto histórico es distinto, ¿no? Convengamos que cuando ya Perón estuvo con Isabel, el gobierno fue totalmente distinto, más allá que fueron otras épocas, ya Perón estaba más grande. Pero bueno, ¿hubiera sido lo mismo el gobierno de Perón sin Evita? Podríamos conjeturar, estaríamos discutiendo el sexo de Los Ángeles. Yo le haría una pregunta: ¿cómo sería la situación de América si Colón no hubiese llegado? Sería lo mismo, como empezaríamos a conjeturar, etcétera. Entraríamos en una discusión, como decía un famoso locutor, no, presentador de televisión argentino, que decía: vamos a discutir el sexo de Los Ángeles. Claro. Es difícil saberlo, vamos a conjeturar. Yo creo que, no sé. Y va a ser difícil ponerse de acuerdo, porque como las conjeturas son muy subjetivas. Claro, entramos al terreno subjetivo, ¿no? Porque convengamos que también Evita logró lo que logró y fue lo que fue también gracias al general, ¿no? Al apoyo incondicional que tuvo de él. Claro. Y aparte al gran humanismo que tenía Evita hacia su pueblo. Sí, yo creo que fue un matrimonio que estuvo en el momento justo. El hombre que se encuentra con la mujer en el momento justo, el viudo que encuentra una mujer en el momento justo, que tienen pensamientos parecidos. Muchos tienen mujeres que no piensan como el hombre. Por eso te decía el tema de lo de Isabel y Perón, ¿no? Ya son distintos contextos, pero ¿cómo hubiera sido si él conocía, vamos a suponer, a Isabel en esa época, o hubiese conocido a otra mujer que realmente Isabel nada que ver con Evita? Es difícil saberlo, difícil. Pero bueno, la historia que tenemos es esa, la que tenemos ahora, y bueno, esa es la que creo que me vale la pena discutir. Si hay conjeturas y entran a filosofar, es filosof, como dice. Sí, lo que no se duda es la inteligencia de Perón y su capacidad. No, absoluto. Un conductor de hombres excelente. Pero debido a la preparación que tuvo, ¿no? Debido a la preparación. Sin preparación. Ahí la compañera Mirta comenta:
Nunca lo mismo, pero el político sensacional, único y reemplazable fue Perón. Ella fue el alma del movimiento. Y como decíamos, bueno, podemos estar discutiendo toda la noche acá y continuar profundizando, por eso, y nos correríamos un poco de la cuestión doctrinaria, que es el eje del encuentro. Así que continúe, Ricardo. Terminamos filosofando y hallando y no encontrando nada, en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Organización de la economía. Bueno, esto sería el plato de entrada para lo que vamos a ver la semana que viene, y con la explicación también volviendo un poco al curso básico, repasarlo, porque si no, no vamos a entender bien. Disculpe, compañero, lo molesto, así ya después lo dejo anotado acá. El próximo encuentro, entonces, ¿cuál es el tema? Espérese que le digo ya. El justicialismo, filosofía, doctrina, teoría y realización. Perfecto. El justicialismo, filosofía, doctrina, teoría y realización. Por eso, esto sería el plato de, digamos... El puntapié inicial. El puntapié inicial. La otra semana vamos a repasar un poquito del curso básico para entender por qué el peronismo justicialista y por qué en ese momento habla de justicialismo peronista. Excelente. Recordemos, así como para dar una idea, que el justicialismo es la filosofía y el peronismo es la acción. Exactamente. Pero tenemos que repasar para algunos compañeros que de repente no les quedó claro eso. Bueno, organización de la economía. Dice aquí, siempre en tercera persona, ¿no? Hace mucho tiempo que el general Perón viene diciendo en todos los tonos de su voz que es necesario que se organicen las fuerzas económicas. Yo recuerdo, a solo título de ejemplo, aquel discurso del presidente de la República, que el presidente de la República dijo en la Bolsa de Comercio en 1950 acerca del mismo tema. Lógicamente, en aquellos tiempos, su palabra caía un poco en el aire. Estaban allí, en la Bolsa de Comercio, representados expresa o simbólicamente todos los hombres que habían olvidado en 1946 su misión, defensa de los intereses de sus mandantes, cambiándola por la mucho menos digna, por cierto, de testaferros de Braden y financistas de la UD, que era la Unión Democrática. Hay una acotación que iba a hacer. Me acuerdo de un partido político, un partideco político, que se llamaba UCD, que era de Álvaro Soberay, ¿no? Sí. Bueno, aquí a la Unión Democrática, UD, le faltó la C en el medio. Hay varios de la UCD dando vueltas. Sí. Andan, sí. Sí, y en cargos grandes, ¿no? En cargos grandes anduvieron. Anduvieron, no sé si no andan ahora. Vudú, dice algo. Sí. Y peor que muchos lo esconden, ¿no? Lo esconden, dicen que no, que fueron peronistas. Hay otro que no me acuerdo el nombre, como que es. En realidad me acuerdo, pero no quiero darle publicidad. Que una vez le preguntaron que una frase que dijo Perón, que la conoce hasta mi hijo. A mis amigos todos, mis enemigos ni justicia. Y dijo, no, debe ser Lita Carrió que dijo esa frase. Y dice que es un peronista de siempre que fue. También hizo parte de la UCD. Un desastre. Desastre. Y la gente todavía dice que es peronista. Yo no entiendo. ¿No? Bueno. Lógicamente, aquello fue un compromiso entre comillas, demasiado público. El cheque de la Unión Industrial se conoció excesivamente. No podían reconocer su error tan apresuradamente. Bueno, para hacer una acotación para los compañeros más jóvenes, no porque yo haya estado en aquella época, ¿no? Pero estudié ese tema, hubo un famoso cheque, no, sí, porque de repente debo ser aquel que no sé, hay un personaje de una, no me acuerdo el nombre ahora, de una historia que no sé qué era que hacía, que siempre estaba joven, el retrato que estaba siempre joven, o sea, no estuve en aquella época, Dorian Gray, una cosa así el nombre, no soy de aquel. No, leí el tema donde la Unión Industrial, que en ese momento eran, digamos, los gerentes de las compañías, la Unión Industrial, que no era ni industrial, ni era Unión, ni era nacional, eso decía Perón.
Él dio un cheque para la Unión Democrática para la campaña electoral. Por eso aquí habla del cheque. Por eso muchas veces uno va a decir, ¿por qué habla de un cheque? Bueno, el cheque es ese. Pasó el tiempo, 6 años. Ahora deciden escuchar los consejos de Perón y se organizan. Productores por un lado, comerciantes por otro, y en tercero, industriales. Para ellos he pensado estos puntos de doctrina que no dejan de ser para todos. Para ello, en ellos están contenida sumariamente la doctrina peronista con respecto a la organización económica de la nación. La economía de las naciones, hasta ahora, se conducía de dos maneras, o por el sistema llamado de economía libre, o por el sistema de la economía rígida o dirigida, regida también se decía. El sistema de economía llamado libre es el que regía habitualmente en los países del mundo occidental o capitalista. El sistema de economía dirigida es el que utilizan los países de corte totalitario. Lo usaron Hitler, Mussolini y actualmente, en todo su rigor, los comunistas. Vea usted que muchas veces la gente, hay mucha gente que, el día comentaba con un compañero, leen al peronismo con el Capital de Carlos Marx abajo del brazo. Ahí es difícil. Y miran para Stalin, o ven para el Che Guevara, o miran para Fidel Castro como ejemplos supuestamente de hombres que son de admirar. Y aquí vemos que tanto la derecha como la izquierda totalitaria tienen las mismas vicios y formas de conducir la economía, o sea, de forma totalitaria, ¿no? En el caso aquí, dirigida. Una economía, hasta los sindicatos se dirigían como que vemos que los sindicatos dentro del marxismo, claro, son totalmente dependientes. Y Mussolini también. Sí, también. Los sindicatos hacían parte del Estado. Entonces, bueno. El sistema capitalista se llamó a sí mismo de libertad económica o de economía libre. Esto constituye su primera mentira. La libertad reside, en que se deja funcionar sin trabas el juego de las relaciones entre capital y economía, salarios y consumo. Pero en realidad práctica siempre se impone el capital por el poder de su propia fuerza, subordinando a su voluntad la economía. Una cosa interesante quiero acotar. Estaba estudiando hace un tiempo en otro trabajo que estaba compilando, donde Perón habla sobre el por qué existe desempleo. En un país donde está todo por hacerse, ¿cómo puede decir que hay desempleo? El desempleo es una forma de regular el valor del salario. Pues si usted tiene 10 tipos para hacer una tarea, le va a ofrecer 50 centavos a cada uno. Ahora, si tiene 2 o 3, ahí ya la cosa es diferente. Y cuando todos están ocupados, como decía Perón, el salario sube solo, sin decreto. Sube solo por la demanda. Ahí la oferta y la demanda es al contrario. Y esa oferta y demanda a ellos no les gusta. La libertad económica permite, por ejemplo, en el sistema capitalista, la creación de grandes fuerzas económicas que dominan la producción, el consumo y el orden social e incluso el gobierno. Voy a hacer un paréntesis. Justamente a mí hablaba con un compañero, un argentino que vive acá en Brasil, y me hablaba sobre el tema de las empresas. Y yo le decía lo siguiente: si vamos a analizar el ciclo económico, que es la producción, transformación, distribución y consumo, que es el ciclo virtuoso que hablaba Perón, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, vamos al tema acá de Brasil, Argentina, lo mismo. El tipo que planta, si las propiedades no están en manos de multinacionales, cuando compra la semilla, se la compra una transnacional. Cuando compra los productos para matar a los bichos, es una multinacional. O sea, directa o indirectamente, la producción, la materia prima, está en manos de las multinacionales.
directa o indirectamente, controlados precios, ya controlan el precio ahí. Después la transformación, cuando se transforma en un producto. Bueno, las empresas que transforman son todas multinacionales, no son ni argentinas, ni brasileñas, ni nada. Y después tenemos la distribución. ¿Y qué tenemos en la distribución? Tenemos todos los hipermercados esos que distribuyen, que son todos en manos de multinacionales, o franceses, o etcétera, que son, o americanos. Lo único que queda medio nacional, se puede decir, es el consumidor. Entonces, la economía, si la vemos desde ese punto de vista, que es la verdad, la vemos que está en manos de extranjeros. O sea, no tenemos una soberanía. Es así, incluso lo que se está intentando ahora fortalecer es la microeconomía con la producción familiar, de producción pequeña a pequeña escala, porque todo lo que es gran escala está en manos extranjeras, por supuesto. Y por eso tenía sentido el IAPI en su momento, ¿no? Por eso es importante, no es llegar al gobierno, el gobierno llega a cualquier uno. Con cualquier acuerdo llega al gobierno. Ahora, llegar al gobierno con el poder es diferente. Llegar al gobierno con el poder es diferente. Y el caso acá, hay muchísimas, aquí en Brasil hay muchísimas firmas que están abriendo de productos, digamos, manufacturados de forma casera, digamos, entre comillas. Por ejemplo, yerba producen con picado artesanal, de matas nativas, sin agrotóxicos, etcétera, porque la gente está dando, y aquí donde uno vive, aquí esta ciudad, alrededores hay muchísima plantación y sin agrotóxicos, que es importantísimo. O sea, no hay transferencia para las multinacionales de productos ni tampoco veneno para uno, ¿no? Que en definitiva, además, acaba comprando los remedios para después tratar de curar la salud. Totalmente. A las multinacionales. Bueno, debo retomar aquí. La libertad económica permite, por ejemplo, en el sistema capitalista, la creación de grandes fuerzas económicas que dominan la producción, el consumo y el orden social e incluso el gobierno. Estábamos hablando antes. Son verdaderas tiranías o dictaduras, de las cuales el ejemplo máximo es la tiranía internacional del dólar, nacida en Wall Street, desde donde domina la producción mundial, determina el consumo de todo el occidente y prácticamente gobierna en Washington y por medio de Washington a todo el cortejo de los países satélites del dólar. El sistema de economía libre o de la libre iniciativa o de la economía privada ha fracasado, pues precisamente por su concepción inicial de absoluta libertad. La libertad absoluta siempre, en todos los órdenes, conduce a la esclavitud por la anarquía o por el predominio de los más fuertes a los menos inescrupulosos con respecto a los más débiles y más honrados. O sea, el pícaro más fuerte se apropia de los otros. O sea, no hay nadie que lo defienda. Esa es la libertad. O sea, de todos contra todos. El hombre que, como decía Perón, que se transforma en lobo. Esta es una vieja historia. El sistema de la economía rígida o dirigida apareció en cierto momento de la historia como una solución frente al desborde del capitalismo. Ahí vemos nuevamente, como hemos estudiado en el curso el curso básico de formación, que el comunismo o el marxismo es funcional y es cría del propio... es como una reacción. Es una reacción, y además llega a ser asqueante, porque es una reacción, y ahí de ser una reacción controlada, porque ellos, por las violencias que crean a través del sistema de injusticia, surge el marxismo, y a su vez el marxismo fue creado por los propios capitalistas para tener una oposición, darle a la gente donde reclamar, pero que hagan lo que ellos quieran. Como decía un amigo mío, yo soy democrático en tanto en cuanto hagan lo que yo mando. Bueno, acá paramos en la parte que dice: el sistema de la economía rígida o dirigida apareció en cierto momento de la historia como una solución frente al desborde del capitalismo. Tuvo en su raíz original un propósito loable, considerando inevitable la existencia de un gran poder económico, el
dirigismo, intervencionismo o estatismo económico, se propuso tomar el control total de los procesos económicos e intervino directamente como un superagente económico en las actividades generales de la producción, de la industria y el comercio. Este sistema fue en realidad el único que pudo oponerse con eficacia al capitalismo en sus distintas formas de explotación humana y de dominio o explotación internacional. No obstante ello, la economía dirigida complicó de tal suerte la vida económica de las naciones que en algunos casos llegó a paralizar su producción por la ineficacia de los mecanismos burocráticos del Estado. Así pudo suceder en Inglaterra, lo que nadie jamás hubiese imaginado, que Inglaterra se quedase momentáneamente sin carbón. Bueno, esto es una aclaración, no sé si algunos compañeros lo saben, también, esto lo sé porque lo estudié, no porque estuviera en aquel momento ya. Sí, un compañero me dijo el otro día, cada vez que hablo con un compañero viejo del peronismo me acuerdo de usted. Y yo le digo, bueno, me está llamando de viejo. Bueno, es que en ese momento Inglaterra había nacionalizado el carbón y estaba en manos del Estado. Ahí los obreros le hicieron, porque era el Estado empresario. Entonces había tanta injusticia, habían hecho una huelga y habían puesto de rodillas al país en ese aspecto por ser el Estado el dueño y los obreros paralizaron el país por ese tema con una ¿cómo es que se dice? Huelga. Bueno, ahora se me escapó el término. Una huelga. Una huelga. Me está saliendo en portugués, que se dice acá, se dice greve. En portugués no me salía en español. Bueno, por otra parte, la supresión de la iniciativa individual o su total sustitución por la organización burocrática del Estado determina un estancamiento natural de los procesos económicos en los cuales el interés personal, eso interés personal entre comillas, actúa como motor fundamental. El justicialismo, tercera posición político, económico y social, nació en un mundo ya dividido por los dos sistemas básicos. Pero nació dentro del mundo capitalista y lógicamente Perón debió antes que nada decidir para sí y como principio inicial de su conducta futura si quería el sistema capitalista o lo abandonaba. De seguirlo, hubiese tenido que renunciar a la independencia económica, a la soberanía, a la justicia social, soberanía política. Tres cosas que son incompatibles con el capitalismo, hasta diría que antagónicas. Prefirió abandonar el sistema capitalista. No, por eso se fue al marxismo, obvio, ¿no? Segundo problema fue para Perón decidir si tomaba el camino de la economía rígida o creaba otro sistema. Lo primero era lo que había hecho todos los países anticapitalistas. Lo seguro era acaso una utopía. ¿Podía darse acaso algún sistema que no fuese de economía privada, libre o economía rígida o dirigida? ¿Podía haber una solución entre un y otro sistema que mantuviese las ventajas de la iniciativa privada y evitase los inconvenientes del capitalismo conservando las ventajas sociales de la economía dirigida? O sea, aquí vamos al famoso equilibrio, ¿no? Perón abrió el camino. Y al cabo de 6 años de lucha y de afanes, ha puesto en marcha su idea de 1943 y 1944. La economía de una nación debe ser conducida por las organizaciones del capital y del trabajo, en armonía con el Estado. Nada de individualismos egoístas y sufructuarios de la libertad económica absoluta. Nada de estatismo e intervencionismo absoluto con anulación total de la libertad económica individual. El capitalismo privado debe servir a la economía y ésta debe estar al servicio del bienestar social. ¿Cómo? Por la conducción mixta de la economía por parte del Estado y de las organizaciones económicas y sociales.
seguiremos con el tema. Ahí sería el próximo encuentro, el justicialismo, filosofía, doctrina, teoría y realización. Perdón, compañero, ¿le puedo leer un pregunta? parrafito de lo que es la tercera posición que yo encontré acá? Si me lo permiten. Sí. Adelante. No sé, Tino el que conduce, no sé. Compañero Tino. Sí, adelante, compañero. Bueno, dice así: luego de haber caracterizado los sistemas que pretenden el dominio del mundo, surgirá más claramente el valor y la vigencia actual de la tercera posición. Es oportuno para ello recordar la propia explicación del general Perón. El imperialismo ruso defiende el comunismo, vale decir, la explotación del hombre por el Estado. El otro grupo defiende el capitalismo, vale decir, la explotación del hombre por el hombre. No creo que para la humanidad ninguno de los sistemas sea la solución, y en consecuencia ninguno de los dos sistemas puede subsistir en el porvenir. Es necesario ir a otro sistema, donde no exista la explotación del hombre, donde seamos todos los colaboradores de una sola obra, y vale decir también que la doctrina es esencialmente cristiana, sin la cual el mundo no encontró la solución ni la encontrará tampoco con el futuro, porque no creo que para solucionar las miserias el mejor medio sea la guerra, que produce una miseria mayor. No creo tampoco que para solucionar los problemas que el mundo tiene puedan aferrarse a soluciones que han fracasado en los hechos, porque el capitalismo ha fracasado y el comunismo también. Son sistemas sobrepasados por los hechos y que están luchando por una causa que en el mundo, en el futuro, no podrán adoptar. A esta posición es la que se ha llamado en el país la tercera posición. Recientemente, desde la sede de la CGT, el general ratificó esa línea nacional. Hace 30 años el Movimiento Nacional Justicialista lanzó desde esta misma casa una tercera posición, que aparentemente entonces cayó en el olvido de todos. Pero han pasado los años y hoy las 3/4 partes de la población del mundo se agrupan en países que luchan por meterse dentro de esta tercera posición. Bien, compañero, muy bien. Ahí quiero que el compañero Lucho tenía un comentario. Compañero Lucho. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andas, Lucho? Bien. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Cómo está, compañero? Bien. No, que hoy en día es ya recontra evidente que derecha e izquierda están asociadas en el balance del poder. Casualmente, y corriéndonos un cachitito de tema, pero todo tiene que ver con la economía, muchos de esos altos jerarcas de la izquierda y la derecha son logias de masones. Ahí se encuentran. Buenos Aires, claro. Sí. Yo creo que la demostración histórica cabal de que la derecha y la izquierda están de acuerdo fue la cuestión de los misiles en Rusia, de Rusia en Cuba, en los 60. Ajá. La crisis de los misiles de Khrushchev y Kennedy. Claro, Nikita Khrushchev, a pedido de Fidel Castro, como para hacerse el matón, Fidel Castro, le pide que instale misiles en Cuba. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Hizo un amague, porque después se lo llevó. Y los dejó de colocado a los trotskistas. Los trotskistas se pensaban que Rusia estaba atrás de ellos. Son dos, lo hemos charlado con Tino, son dos tipos distintos de comunismo. El comunismo ruso ortodoxo, yo no soy comunista, totalmente lo contrario, pero el comunismo ortodoxo ruso como que prevé una organización de Estado, una expansión, bueno, al ser imperio, ¿no? Necesita eso. En cambio, el trotskismo hispanoamericano es tira piedra, anárquico casi por raíz. No se llevaban. O sea, usted está hablando del marxismo-leninismo, ¿no? Claro. Cuando habla el marxismo-leninismo-estalinismo, que habla usted de Rusia. Sí, el puro, no el devenido, sí. El devenido en Hispanoamérica, digamos. Sí. Aquí, bueno, es que es difícil, porque yo tengo varios conocidos cubanos, compañeros que son cubanos, que se acercaron a mi persona por el tema de la religión. O sea, a pesar de que Fidel Castro sacó las iglesias, las cerró, las prendió fuego, hizo todo lo que hizo, no pudo destruir el concepto cristiano del pueblo cubano. Porque casualmente, los varios cubanos con los que me relaciono, que hablo, y uno de ellos hace parte del Ministerio de Agricultura de Cuba.
que me ha invitado en algún momento cuando pasa todo esto a dar una charla. Vea usted, me ha invitado a dar una charla y hace parte del ministerio, y no es marxista, el hombre es católico. O sea, no tiene como ser marxista si es católico. Bueno, alguno habrá camuflado, pero disfrazado, pero como algunos son peronistas disfrazados también, son marxistas disfrazados de peronistas, disfrazados de católicos. Déjenme que haga coloque aquí un bocadillo sobre lo que habló el compañero Darío. Dice, Perón, cuando habla sobre la tercera posición, habla sobre la tercera posición, dice, la primera posición es el capitalismo, que nos llevó a esta situación. La segunda, el comunismo, que fracasó como solución. Nosotros somos la tercera, que creemos está en un justo medio para la concepción filosófica futura. El justicialismo sostiene una tercera posición fuera de los bloques de poder que se reparten en el mundo y redefine la geopolítica como herramienta de democracia mundial en forma de un verdadero universalismo. No pueden existir democracias locales estables y auténticas. Por ello busca la solución pacífica de los conflictos, la autodeterminación y la eliminación de toda intervención y dependencia. Asimismo, en un marco de solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación, releva la vecindad geográfica e histórica como principio de integración, formulando el continentalismo como etapa de transición hacia un sistema universal más libre y más justo. Este es el mensaje fraterno para Hispanoamérica, ya que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. En el marco interno, la tercera posición, que rechaza por igual a apresurados y retardatarios, impulsa la unión nacional de las grandes mayorías, al margen de sectarismos y exclusiones. Más o menos, pero habla de... Y otra cosa más, frente a la primera posición de carácter imperial capitalista, partidaria de división hispanoamericana y la desunión nacional, y frente a la segunda posición de carácter imperial comunista, que persigue los mismos fines por el otro extremo ideológico, la tercera posición afirma el universalismo, el continentalismo o integración latinoamericana y la unión nacional. Medio como estamos dentro de lo que es el principio de... Clarísimo. Como lo define Perón, ¿no? Ahí el compañero Matías Mario quería hacer un aporte, pero antes te meto un paréntesis, Mati, compañero. Dice la compañera Mirta, en el año 49, en una reunión con sus pares, dijo la frase, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, nos encontró dominados, lamentablemente. Compañero Matías. Sí, esa, perdón, si me permite, sí, Ricardo, Roberto, esa frase, creo que fue la primera, fue la carta a los jóvenes del año 2000, que Perón enterró en la cápsula del tiempo en la Plaza de Mayo, fue enterrado. Después, cuando vino la Libertadora, desenterró pensando que había dinero, había oro, había alguna cosa ahí para descubrir, y cuando abrió tenía recortes de diarios, tenía ese discurso, etcétera. Fue lo que encontraron. Siempre buscaban oro. ¿Cómo? Encontraron no sé cuántos millones de dólares en un cajón del escritorio de la escribanía del general, siendo que un cajón de escribanía, por más que el caso del mío es grande, hallo que lo máximo que entra es $50.000, $10.000, no sé cuánto estaría aquí. Le encontraron varios millones en un cajón que mostraron a la gente en ese momento. Sí, una vergüenza. Bueno, como siempre, la falacia que usa el poder económico, ¿no? Sí, la gente que no se da cuenta, porque vea usted, cualquiera se da cuenta que adentro de un cajón no va a entrar esa cantidad de dinero. Pero bueno. Compañero Matías. ¿Cómo andan, Antino? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, compañero. Bien. ¿Cómo le va? Yo, en realidad, primero una aclaración, pero es porque yo vengo del palo de la izquierda. En realidad, Marx lo que hizo en su momento con el Capital fue un análisis socio, histórico, económico de la Inglaterra. Económico. A punto de la Inglaterra industrial, nada más que eso. Después lo que interpretó todo el mundo es un disparate. Así como se interpretó a Perón, se interpreta el marxismo de tanta manera, por eso sale después lo que es el marxismo-leninista, el estalinista, el maoísta, el trotskista. Tenés 10.000 formas y cada uno después, bueno, salió lo que salió, lamentablemente. Lamentablemente o no lamentablemente, salió lo que salió.
Después, comentario muy interesante, la postura, esta tercera posición, esta postura económica. Lo que sí a mí no es que me hace ruido, sino es el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Porque básicamente estás tomando una economía rígida, el Estado como motor de la economía, al menos en ciertos sectores, deduzco yo, por ejemplo, puede ser servicios o servicios básicos, creo yo entender, y después por el otro tratar de congeniar una especie de libertad económica para las empresas para que puedan hacer, digamos, competir en, deduzco, rubros que no sean esenciales. Creo yo entender. No sé si estoy entendiendo bien o no, o puede ser que no. ¿Es una pregunta o está preguntando o está afirmando? Es una pregunta. Bueno, Es una pregunta. vamos a poner un ejemplo. Yo creo que el Estado, la doctrina lo dice, y estoy persuadido de ello. El Estado tiene que tener, para ser soberano, o sea, la comunidad ser soberana, con las tres banderas, tiene que tener las palancas, los resortes de la economía y de todo lo que es fundamental para la nación. O sea, en el caso de las grandes, las comunicaciones, las grandes empresas que son estratégicas, y de servicios. Porque usted no puede lucrar encima de un hospital. No puede un señor que gane dinero arriba de un hospital. Llego yo para atenderme, ¿tiene plata? No. A mí me pasó eso en Chile. Cuando vivía en Chile, llegué al hospital, mal, y la mujer no me preguntó qué le pasa. Me preguntó, ¿tiene un seguro social? No me preguntó qué le pasa. O sea, que están visando el dinero. O sea, hay cosas que no pueden visarse el dinero. Por ejemplo, los ferrocarriles, los correos, son estratégicos porque hacen con que la economía, el propio Japón, que es un país de corte liberal, dice que mantiene los ferrocarriles estatales porque son una vía de desenvolvimiento. ¿No le dan lucro? No. Se pagan, sí, pero no son para dar lucro, son simplemente para mover la economía. O sea, ¿qué pasa? Yo tengo un señor que está en Jujuy, y el otro señor está en Buenos Aires, y yo le voy a mandar por una transportadora, por un sistema donde todo el mundo quiere ganar dinero, va a ser difícil que esa mercadería le llegue. Entonces, a precio competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un ferrocarril que por lo menos se pague y haga llegar la mercadería, va a ser positivo para el desarrollo de aquella industria que de repente está en Jujuy y precisa una materia prima de una industria que está en Buenos Aires o que está en el Bolsón. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que son estratégicas para el desenvolvimiento de toda la sociedad. Muchas veces no da lucro, no, pero genera empleos, o sea, genera trabajo, no dentro, sino por su accionar. El Estado debe crear las condiciones para que la gente se desenvuelva, para que pueda emprender. Y yo soy partidario, como obviamente a través de lo que es el pensamiento del general Perón, del sistema, digamos, de economía social. O sea, la economía donde el hombre participa junto al capital, el músculo y el capital, en un equilibrio. El equilibrio, bueno, eso lo vamos a ir buscando y lo vamos a ir timoneando a medida que se va desenvolviendo la comunidad y los hombres se tornen menos egoístas algunos, otros se tornen más fraternos, etc. Esto es un desenvolvimiento, toda una evolución que tiene que producirse. Por eso, como decía el general Perón, era partido ¿de qué? De las economías mixtas en el sentido de las cooperativas. Las cooperativas son un ejemplo de eso. Yo aquí he planteado en Brasil, ¿quieren crear empleo? Bueno, hagamos una cooperativa entre el Estado, el municipio, con el espacio, etcétera. Yo llegué a Argentina y acá también en Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, en un municipio que no me acuerdo el nombre, donde el municipio entró con el terreno, hicieron una construcción para producir chorizos, salame, chancinados en general. Entonces la gente entró con la mano de obra, el conocimiento, el entrenamiento lo dio el gobierno federal y la municipalidad entró
con el espacio, con la infraestructura, etcétera. Hicieron una economía mixta, o sea, la municipalidad va a recaudar sí o sí encima de eso, porque obviamente que la municipalidad no va a vender en negro, sí o sí, y la gente está empleada y produciendo su propio producto. O sea, en ese tipo de desenvolvimiento. Hay un libro que se llama muy interesante, que es difícil que lo consigan. Yo tengo acá, son 2 libros, que uno es Políticas Agroindustriales, Perón y el Campo, que es este acá, este es del compañero Juanjo Balatti, que es un compañero, él me hizo llegar este libro. Y este otro que se llama La economía social según Juan Domingo Perón, 1947-1974, también de Juan José Balatti. Él hizo una compilación de discursos de General Perón en el tema económico. Y son excelentes libros para leer, recomendables. Ahí también, para sumar ¿Quedó algo... alguna duda? No sé. Pero para sumar algo No en sé ese si quedó alguna duda, sentido, compañero. para que tal vez le sirva a Matías, la diferencia, compañero, con la lógica peronista, con la lógica que tenemos nosotros, es que para lograr el equilibrio se suma el factor espiritual también, que es fundamental. Claro. O sea, en el peronismo no se crean personas consumidoras económicamente, digamos, capitalistas consumidoras, sino que se busca que todos nos podamos realizar en la sociedad nuestra, que realizar es cumplir el sueño, el objetivo que uno tiene, en la justa medida. O sea, mientras esa realización no signifique que tu vecino se muera de hambre, digamos. Entonces, esa lógica que es espiritual hace que por eso también creo yo, esto es una opinión mía, por supuesto, por eso creo que el peronismo es cristiano, porque el cristianismo lo que vino a hacer fue a poner en las religiones la cuestión del amor, del otro, del prójimo, de entender que hay un prójimo y que uno tiene que lograr con ese prójimo vivir bien, ser felices. Bueno, yo creo que eso hizo el peronismo en la política también, de decir, bueno, hay que buscar un equilibrio, y el equilibrio es la balanza espiritual, digamos, es lo que logra equilibrar a la persona y decir, bueno, yo no puedo ser totalmente alguien con una avaricia desmedida, ni tampoco puedo ser una persona que nunca reciba una posibilidad en su vida de realizarse. Entonces ese equilibrio creo que lo da esta mirada espiritual, digamos, o esta pata espiritual en la lógica peronista, que Perón siempre insistía en eso, entre una lógica completa, no solo económica del ser humano, sino completa, que eso es lo que diferencia, a mí me parece, del marxismo, por ejemplo, del capitalismo ni hablar, que el capitalismo es solo económico, y el marxismo también, porque es una respuesta, una reacción al capitalismo, nada más. Sí, y se transforma en un capitalismo de Estado. Es exactamente la misma cosa. Supuestamente la gente estaría, como dice la palabrita de moda, empoderada, y empoderada de nada, porque saltan del fuego las brasas. Y otra cosa, y que es que como Perón lo define en la comunidad organizada, dice que el yo se realiza en el nosotros. Entonces, lo que aportamos para la comunidad nos viene, porque si usted aporta, Fernanda aporta, Matías aporta y yo aporto, o sea, lo que yo aporto va para ustedes y lo que usted aporta viene para mí. O sea, es un trabajo, digamos, de cooperativa, claro, por decirlo de alguna forma, es cooperar. Lo plantea de otra manera también en una frase cuando dice: nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, digamos, o sea, claro, es todo en conjunto, claro. No se puede con una mirada individualista. No, porque el individualismo es egoísta. ¿Entendió? El individualismo es egoísta, porque piensa para sí. Ahí... aquí se trata, no caer en un colectivismo, pero tampoco en un individualismo. Es estar en el término medio justo. Y eso lleva a un proceso, obviamente, histórico, ¿no? Es un proceso, no es un día para el otro que se consigue ese tipo de concepción, ¿no? Y por eso también en la doctrina todo el tiempo el planteo es llevar adelante una planificación, o sea, realizarla y ver la respuesta que tiene en la realidad eso, porque ahí uno tiene que buscar el equilibrio. En la realidad, capaz que en el papel estaba buenísimo lo que pensábamos y después en la realidad no sucede eso, y bueno, hay que ir ajustando constantemente, y por eso necesita una actualización doctrinaria constante
y también de una mirada crítica de la realidad y del accionar nuestro, ¿no? Dos cositas. Claro. La compañera Mirta Massini cuenta, hasta Menem, casi todas las empresas en Argentina eran nacionales, en manos del Estado, Sí, sí. y los servicios, gas, electricidad, nafta también lo eran. Por eso el peligro de los que Sí. se dicen peronistas y son muy pero muy otra cosa. Y ahí Beto hace un comentario. Beto, ¿lo querés comentar con el micrófono? A ver si lo dejan los chicos. Parece que no, ¿eh? Te lo leo, Beto, entonces, un individuo, pone Beto Raúl Piaggi, dice el compañero, un individuo que se realiza material y espiritualmente en una comunidad que se realiza, se lo confunde con el keynesianismo, se lo mira desde el capitalismo. En ella, el fin es el dinero. Se inyecta dinero desde el Estado para mover la economía, planteado en tiempos de posguerra y hambre. En el peronismo, el centro de la doctrina es el individuo y la comunidad. Claro. Claro, el hombre como centro de todo, ¿no? El hombre, pero no el hombre del lado con la visión materialista, el hombre con la visión cristiana, con la visión de León XIII. Clarísimo. ¿Entendió? Quien lee las encíclicas de León XIII va a leer a Perón. Va a leer a Perón. Obviamente, otro día estaba participando de un grupo de gente que estaban haciendo un estudio y estaban leyendo aconsejaban para comprender a la doctrina social de la Iglesia Católica, que tiene que ver totalmente con nosotros, había que leer las encíclicas papales de León XIII, que es fundamental. Es fundamental. Y yo las encíclicas papales, en su gran mayoría de León XIII, que tienen que ver con el trabajo, las tengo todas también preparadas para publicarlas en algún momento, en forma de libro para los peronistas que la lean. Está Hasta bueno. para los peronistas que son ateos, cuidado, porque es un tratado filosófico, no precisa ser católico para leerlo. Lo puede leer tranquilamente porque es un tratado, va a escuchar a Perón. Va a Interesantísimo. escuchar a Perón. Bueno, compañeros, compañeras, creo que hemos llegado ya, a ver, en el chat. Ahí dice, Rabí, ¿querés hacer el comentario, Rabí, con el micrófono? Porque está planteando una cuestión No filosófica. está funcionando, dice. Bien, bueno, ahí te leo entonces, Él es de compañero. aquí de Porto Alegre, es de Porto Alegre. ¿El individuo o la persona, pregunta él, o no tiene esa separación de lo individuo como un ente moderno? O sea, la ideología peronista, ¿no? El individuo, ¿cómo es la pregunta de él? Él dice, Repite, ¿el por favor. individuo o la persona? ¿O no tienen esa separación de lo individual como un ente moderno o del individuo como un ente moderno? El individual dentro de lo que es el comunitario. Esa es la visión del peronismo. O sea, está aquí el principio, que es el yo se realiza en el nosotros. O en portugués, el eu se realiza en un nos. O sea, el yo se realiza en el nosotros. O sea, el individuo, no el individualismo, individuo individual, la persona humana, eso creo que quiere preguntar él, la Claro. persona humana individual como un ente creador dentro de la comunidad, pero no aislado, sino dentro de la comunidad, como un todo. Por eso está lo que decía Perón, el hombre se realiza en una comunidad que se realiza. Y a su vez el hombre realiza la comunidad, cuando lo permiten, claro. Ahí está el Estado con sus políticas que permite que el hombre se realice en todos los aspectos. Fíjate usted, el otro día ayer que estaba viendo, me parece que lo llegué a comentar con Luciano. Estaba viendo unos discursos del general, el trabajo que estoy haciendo del 44, y habla sobre los barrios obreros.
Bueno, y me puse a buscar por los nombres de ciertas personas, ministros, etcétera, que estaban participando del gobierno, y llegué a los planos de aquellos barrios obreros, que era una cosa impresionante, no eran casas de papelón. O sea, la casa de mi familia, de mi tío y mis viejos, fue hecha a través del banco hipotecario con los planos del peronismo. O sea, la casa de ladrillo, venía el tipo, venía como es el inspector, cada vez que hacían digamos, la parte de abajo de los cimientos, venía el inspector, levantaba una pared, venía el inspector, levantaba no sé qué cosa, venía el inspector, así estaba cumpliendo las normas, estaba cumpliendo todavía un control severo porque iban liberando el dinero en función de la evolución de la obra y cómo estaba evolucionando. Hay que ver todo eso que es histórico. Interesantísimo realmente. ¿Ese material lo tiene en PDF digitalizado? No, ese material lo estuve pesquisando en internet. El discurso sí lo tengo, es parte del libro que estoy trabajando. No, pero el tema de los planos y eso. No, los planos están ahí en internet disponible. Coloca chalet argentino o chalet peronista. Coloca y aparecen los planos, aparece la gente que participó. Hasta la otra vez tuve contacto con un arquitecto, con el hijo de un arquitecto argentino, un tipo grande, ya de unos 70 y pocos años, que es el padre de él, fue el que había ido a California y vio los chalés aquellos y le trajo la idea a Perón de hacer aquellos chalés, aquellos chalés son hispánicos, en realidad, son un chalet de una arquitectura hispánica. Y trajo esa idea de California, se llama el chalecito californiano o el chalet peronista o el chalet argentino. En los planes aparece ahí. Si usted busca, va a aparecer que. Y justamente yo estoy hablando con él, estaba haciendo un trabajo, él de un libro sobre el trabajo del padre. Que es interesantísimo. Muy interesante. Lo voy a buscar y se lo voy a compartir a los compañeros a través de WhatsApp. Porque es algo los barrios obreros, dice Ciudad Evita. Sí, los barrios obreros. Ciudad Evita es una cuestión emblemática, pero tenés los barrios obreros del Palomar, tiene. Hay un mapa que yo tengo por ahí, no sé dónde está el mapa, que aparece. Yo tengo el primero y segundo plan quinquenal original, los tengo en papel. El primero y el segundo plan quinquenal. Y hay un mapa adentro donde aparece el mapa de Argentina y aparece como unos alfileres dibujados, aquellos alfileres con cabecita de pinchar, aparece la cantidad de casas que se estaban construyendo en cada lugar, en cada municipio, ciudad, etcétera. Estaba pinchado ahí la cantidad de casas. Se construyeron varios millones de casas, por lo que no he profundizado mucho en el tema, pero sé que se han construido muchísimas casas. 200.000 estaban en el barrio en la localidad de San Martín. Se produjeron en 1944 200.000 casas, 220.000 casas, en 1944. Es el discurso que estaba estudiando en el barrio de San Martín, en el municipio de San Martín. Qué bárbaro. Así que realmente son y aparte, cosas que no se saben. Hoy 200.000 casas es un montón, pero aparte si tenemos en cuenta la relación entre la cantidad de población y las casas, es todavía más grande el número, porque en relación a la cantidad de población se multiplicaría. Es como hacer hoy tal vez 500.000 casas, por ejemplo, o algo así. Sí, y le digo más, y a casas de calidad, porque era ladrillo, ventanas de madera, techo de tejas, la teja española que se ponía, no era ranchito de chapa de cartón prensado. Yo, por ejemplo, en Chile, tenían los barrios populares en Chile, y eran casas hechas precarias, de una especie de fibrocemento. Sí, de fibrocemento por afuera y por adentro era cartón enyesado. Y Perón no quería eso, porque cuando le trae, esto lo dijo este hombre, cuando le trae el plano a Perón para hacer comenzar a hacer las casas, las viviendas, los barrios, le trajeron un plano, una cosa popular, así tipo, que hoy digamos una casa de $5.000, digamos, pues sí, un valor así bajo. Y Perón dijo, no, yo no quiero eso. Yo quiero una casa de ladrillos. Yo quiero una casa digna para laburante, higiénica. Y está en el discurso. Yo el discurso lo tengo ahí. Estaba estudiando ayer porque lo estaba transcribiendo. Casa higiénica, bien ubicada. Y una cosa, ¿qué hacían? El barrio tenían una sala de atención de primeros socorros. La iglesia tenía toda la infraestructura
para que el banco, tenía todo, se hacía en el barrio. Todo se hacía. ¿Y qué casa? Busque a ver las fotos. Algunas se conservan. Hay una compañera que debe tener 80 años más o menos, que ella es esposa de un aeronáutico. Y ella vive en el barrio aeronáutico en Morón, me parece, por ahí, Palomar. Y ella me dice, la casa la hizo Perón acá, la que tenemos. Claro, increíble. Sí. Bueno, compañeros, compañeras, ya Lo de Matías quedó claro. Pregúntale a Matías si le quedó compañero. claro. No sé si de repente. Sí, a mí me quedó claro. Yo ya estuvimos hablando con Tino, justamente lo que a mí me parece superador de se ríe, de la ideología peronista es justamente este componente de realización de la persona, que lo diferencia de las Claro. ideologías materialistas tanto de derecha como de izquierda. Ujú. Económicamente, Exacto, porque no es materialista. El peronismo es Exactamente. humanista y cristiano, entonces no puede ser materialista. Sería Ese- contrapuesto. exactamente, ese es el componente superador, lo entiendo como superador, me gusta. Económicamente, sí tengo que admitir que a mí me suena mucho a lo que es el socialismo nórdico, el socialismo democrático nórdico, económicamente. O sea, una economía mixta donde el Estado ocupa ciertos rubros estratégicos, pero también está el juego a la libertad económica por parte de las empresas, pero no en rubros esenciales. A mí me suena económicamente muy parecido a eso. Lo que sí veo superador es justamente esto de la realización de la persona, que ese es justamente un problema que tuvieron sociedades avanzadas económicamente como los países nórdicos, por eso de ahí viene el estudio del suicidio, de personas que no se hallan en una sociedad, Ahí que no se encuentran realizadas, que si bien económicamente están bien, no son felices básicamente. Entonces, los altos índices de suicidio que tienen ese tipo de sociedades. Y ahí es donde uno se da cuenta de que lo material no lo es todo. Y que Sí, claro, el material no. El material, pensemos que esto que tenemos nosotros acá es transitorio. Mi viejo decía, el cajón no tiene bolsillos. Entonces, lo que tenemos acá es transitorio. Entonces, lo que tenemos que hacer, esa es la diferencia de la sociedad. La sociedad o la comunidad cristiana, ahí entramos en otro aspecto, dentro de la misma política, la visión que tiene la sociedad digamos la característica de la sociedad cristiana, o sea, la cristiandad católica tiene esa visión, la visión de que esto es transitorio, no nos llevamos nada, obviamente, y tenemos que hacer todo lo mejor posible para llegar a un estado, digamos así, en determinado momento cuando vengamos a morir, que tengamos que rendir cuentas, y bueno, pasarla mejor, digamos, ir al cielo y no ir al infierno. Esa es la visión que tiene. Tanto es así que las monarquías, o cuando hubo, como fue en el caso de España, de la monarquía católica, de época de Isabel, bueno, la concepción ¿cuál era? Era Dios, el rey y el pueblo. El pueblo le rendía cuenta al rey y el rey le rendía cuenta a Dios. Y esa es la concepción que ellos tenían. Entonces, esa es la concepción que tiene el peronismo con respecto, el peronismo, si vamos a ver, no el peronismo marxista ni el peronismo liberal. Estamos viendo el peronismo en su raíz, en su fuente y en la doctrina, lo que Perón dejó escrito. No estoy diciendo yo no es lo que yo digo, ni lo que yo pretendo que las personas crean. No, eso lo agarra la doctrina y Perón en todo momento dice, queremos hombres sencillos y buenos. Queremos hombres con un profundo humanismo cristiano. ¿Pero por qué? Usted me preguntaba una persona aquí de Brasil, ¿cómo es el humanismo cristiano? Me preguntaba. Me preguntaba eso. Bueno, justamente, es la forma, la visión no egoísta del ser humano con respecto a su prójimo o próximo. ¿Entendió? Entonces, ese es el tema fundamental. Tanto en cuanto vos fíjate que hay una cosa que dice Perón en el discurso, acá en este libro, que dice, no hubo sabios ricos. ¿Por qué será que el sabio no es rico? El sabio no es rico. El sabio no es rico. No, claro, porque no está en ese mundo de material, del dinero. Materialismo, exacto. O sea, el tipo que piensa no está en eso.
Claro, que precisamos tener un empleo, un trabajo para comprar lo que precisamos, vivir tranquilamente, hacer nuestras obras, desenvolvernos, etcétera. Pero no aquel afán del individuo de estar de ojo, ¿cómo puedo? Me sale una mala palabra, pero dígala joder al otro, tranquilamente, para tener más joder. yo. Está. ¿Eh? Joder al otro, claro. Joder, claro, ¿cómo puedo mejor joder al otro para estar mejor yo? Ujú. ¿Me entiendes? Entonces eso no es justo. Eso no es justo. Bueno, compañeros, compañeras, creo que siendo las 9:30 casi, hemos llegado al fin del encuentro, si les parece. Por supuesto, siempre nos vamos a despedir con la marcha, que es parte de nuestra identidad, y recordándole que el próximo martes a las 20 horas con el mismo link se conectan nuevamente y nos encontraremos para tratar el tema del 9º encuentro, que es el justicialismo, filosofía, doctrina, teoría y la realización. Exactamente. Ahí está. Y realización. Y ahí vamos a dar, antes de entrar en ese tema, porque ahí habla justamente, dice aquí, para que tenga una idea por aquí, bueno, habla sobre la economía justicialista, que es un tema que le va a interesar a Matías, va a profundizar los conocimientos, la economía justicialista, y habla sobre el justicialismo peronista, no el peronismo justicialista. Excelente. El justicialismo peronista, porque ahí estamos hablando de la concepción, de la filosofía, que es justicialista, que es justiciera, que es justicial, ya hablamos de eso anteriormente. Bueno, un abrazo peronista para todos. Un abrazo enorme y viva Perón siempre, y viva nos Perón. vemos el martes que viene. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por enseñar al argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capricho. Perón, y general, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido, y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y general, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino, y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debe